Precioso es cuando Dios se hace presente, que podemos cantar con todo nuestro corazón, desahogar todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones a sus pies. Es algo precioso. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, papá. Gracias, Jesús, porque sentimos que tú estás aquí con nosotros, papá. Lo sabemos, Señor. Te sentimos, te amamos, Señor. Y tú lo prometiste, por eso lo creemos, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora, Señor, que me envíes tu palabra, Señor. Esa palabra que tú enviarás en el día de hoy y será de bendición para nosotros. Gracias por ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nuestro espíritu, Señor, esté preparado para recibirlo, Señor. Desbloquea oídos espirituales, Señor. Si hay algo, espíritu, Señor, maligno, tratando de distraernos, de apagarnos, de enojarnos, en el nombre de Jesús, Señor, libéranos. Que podamos recibir tu palabra, atesorar nuestro corazón y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, papá. Yo sé que en el poder de tu Espíritu Santo todo es posible. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén, Señor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? ¿Bendecido? Una preciosa presencia de Dios tuvimos en el día de hoy. La verdad que es hermoso. 1 Corintios, vamos a compartir la palabra de Dios el de hoy. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a empezar al revés. Voy a empezar tan al revés que te voy a decir cuál es la meta que quiero llegar en el día de hoy con esto. Hoy quiero llegar a que podamos entender, esta es mi meta en el día de hoy, la meta que el Señor me ha puesto, que llegamos a entender que la presencia de Dios está. Que aprendamos y comprendamos que el Señor suelta una palabra y esa palabra de Dios está respaldada con todo su poder. Esa es mi meta de hoy. Que puedas entender que cuando venimos acá y empezamos a hablar de la palabra de Dios, es Dios mismo el que te está hablando, y si Dios habla, algo pasa. Esa es mi meta para hoy. Así que voy a empezar al revés de lo que tenía pensado. Ya te dije cuál es mi meta que quiero alcanzar el día de hoy. Te vayas de acá diciendo: el próximo culto vuelvo para escuchar la voz de Dios. Gracias. Amén. Quizás vos lo hagas ya y ya lo conocés, pero creo que te vayas convencido en el día de hoy. 1 Corintios capítulo 1, desde el versículo 21. La prédica hoy se llama palabra. ¿Lo tenés? ¿Alguien le diga amén? Gloria a Dios, que rápido que son. Dice 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Acá tenemos una palabra que Pablo está escribiendo a los Corintios y es muy claro lo que está diciendo acá, por lo menos yo lo puedo llegar a entender así, y es lo que quiero transmitirte en el día de hoy. Antes de venir a esto quiero hacer algunos anuncios. El sábado que viene tenemos el culto, acuérdense que mañana seguimos de vacaciones, ¿sí? Mañana no hay escuela bíblica, sino que calculamos que por ahí la semana que viene ya arrancamos con la escuela bíblica. Vamos a anunciarlo seguramente el sábado. El sábado a las 18 horas tenemos el culto, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Y el martes hay ágape de mujeres, ¿sí? 18 horas, más tempranito que el de los hombres. Ayer tuvimos una reunión preciosa, un ágape precioso de hombres. Vinieron hermanos de otras iglesias a visitarnos, a escuchar palabra de Dios, así que les mandamos saludos y ha sido una verdadera bendición. Hemos compartido unos ricos mates y compartido mucha palabra de Dios y ha sido de bendición con los hermanos. Así que nos dejaron un saludo para ustedes, para la iglesia. Así que aprovecho para mandar sus saludos, ¿sí?
Bueno, la palabra de hoy decía, no sé si vos te diste cuenta, dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Dios ya dio tanta sabiduría al mundo y el mundo con esa sabiduría decidió rechazar a Dios. Entonces dice que Dios eligió la locura de la predicación. No tantos milagros, no tantas señales, no tanta sabiduría, sino una locura de predicar a Jesucristo y a este predicarlo crucificado. ¿Quién sigue a un Dios que haya sido crucificado? ¿Quién seguiría a un Dios que está muerto en una cruz? Está diciendo Pablo así. Pero él lo predicaba así, porque después de estar en esa cruz, él volvió y resucitó. Pero Pablo siempre arrancaba las predicaciones predicando a un hombre que era Dios encarnado, que había venido para quitar los pecados del mundo. Esa predicación hacía que cada uno de los verdaderos que estaban buscando a Dios sean tocados, sean transformados, pero los demás que buscaban sabiduría y los demás que buscaban señales, como si nada. Nosotros tenemos que aprender a tratar de no ser este tipo de personas, no ser como los judíos o como los griegos, que vivimos pidiendo señales, en el versículo 22 de 1 Corintios, porque los judíos piden señales. ¿Cuántas veces nosotros venimos al culto y qué hacemos durante todo el culto? Estamos pidiendo una señal de que Dios está acá. No sé si te pasa a vos. Necesito sentir algo. Necesito que el ambiente se ponga tenso, necesito que me dé un escalofrío, necesito que se caiga un ventilador de techo, necesito que el hermanito empiece a saltar como becerro para pensar de que la presencia de Dios está acá. Una señal. Necesito que la iglesia esté llena para que pensar que Dios está acá. Necesito que haya luces de color, necesito que haya danzarines, necesito que haya mucho show para pensar de que Dios está acá. Muchas veces nosotros caemos como los judíos en pedir ese tipo de señales. Tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no somos personas, no somos hijos de Dios, pedigüeño de señales al Señor. Sería igual que decir, si mi papá me ama, cada vez que entra por esa puerta me tendría que traer un regalo. ¿No? No es así. Mi papá va a trabajar, vuelve y bueno, por si me ama, todas las veces que viene me tiene que traer un regalo. O las esposas diciendo, si mi marido me ama, todas las veces que entra por esa puerta me tiene que traer un regalo. Sin entender que la misma presencia de esa persona ya es el regalo. Hace falta, una señal extraoficial para pensar de que Dios está acá con nosotros. Nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que el Señor está acá. Tengamos cuidado de que nuestro corazón no nos pida señal. Necesito que venga este predicador, necesito que venga aquel otro, necesito esa canción especial para sentir la presencia de Dios. Porque cuando no pasa esas cosas nos vamos de este lugar pensando de que Dios no estuvo, de que Dios por ahí hoy no pasó nada, que están todos fríos. Y no pasa por eso. Pasa porque no podemos ser personas que vivimos pidiendo señales a Dios. Nosotros la única señal que necesitamos es su palabra. Punto. Si Él en su palabra dijo, donde hayan dos reunidos yo estoy, no necesitamos más señales que esa. No nos confunda el corazón en pensar que todo el show, porque lamentablemente hoy en día la iglesia, en muchos lugares se ha vuelto un show, en el cual ese movimiento de cosas esplendorosas, luces, grandes músicos, músicos de conservatorio que realmente tocan muy bien, alabanza, por ahí predicadores que predican re bien, y vos pensás que Dios está ahí. Pero en mi iglesia, donde somos 3 o 4, donde los parlantes apenas andan, donde no hay un músico, el de la pandereta toca muy fuerte, pensamos que Dios ahí no puede estar. Y no es así. No pensemos que esas señales marcan la presencia de Dios. Lo que marca la presencia de Dios en una iglesia es la palabra. Y mientras que la palabra diga que 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en el medio, yo lo creo. No necesito nada más. Yo necesito esa palabra de Dios para poder enfrentar mi vida. Porque si no empezaríamos a cambiar y a buscar recursos humanos
que se ve que a otro lado le están dando resultados, para hacer que provocar que sintamos que la presencia de Dios está aquí. De repente empezamos a poner luces de colores, la prendemos, la apagamos. Yo lo conté una vez que yo en la iglesia quería soltar una paloma, no me la. Era joven, muy joven, recién me había convertido. Entonces con los chicos, ¿cómo hacemos para provocar? Yo lo conté, la presencia de Dios acá, para que piensen que está la presencia de Dios, para sentir que está la presencia de Dios. Y salto yo, ya sé. El que dirige dice, cierren todos los ojos. Yo voy al altillo, que tenía un altillo así de contado, y allá suelto una paloma. Entonces la paloma va a empezar a revolotear por ahí, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y el próximo culto se llena. Era bárbara la idea. Era muy buena la idea. Una señal. Porque los judíos piden señal. Y la gente busca, que te vengan a contar a vos, che, la iglesia acá a la vuelta, estamos orando y apareció una paloma. El Espíritu Santo. Te vas corriendo a la próxima. Bueno, vas corriendo a la próxima. Yo no me la pierdo ese culto. Y así fue. Después también le conté una brillantina que parecía oro. Tremendas las cosas que habían pasado. Eso no tuve nada que ver. Al final no lo hicimos por la duda. Pero sabemos después cómo sacar a la paloma. Estamos pensando cómo sacar y no la cabeza. La cuestión es que tenemos que tener cuidado porque hay muchos lugares donde están provocando estas cosas y engañan a la gente. Nosotros tenemos que basar en lo que dice la palabra. La palabra me habla, como decía el otro día el pastor Charlie cuando vino, el maestro de la palabra, que él decía que la palabra dice 2 o 3. Listo. 2. Son suficientes para que Dios esté en el medio. Así que nosotros nos tenemos que agarrar de esa palabra y entender de que si Dios lo promete, Dios lo va a cumplir. No vivamos de señales. Porque lamentablemente la iglesia se basó mucho tiempo, o una rama de la iglesia, sobre todo los pentecostales, se han basado mucho en el tema de señales. Entonces vos ves en un culto que de repente no le tuvo la pandereta al panderetero, no sintió el bullicio que hace siempre la pandereta y el ambiente que crea, entonces siente como que ya la presencia de Dios no estuvo. No es que no estuvo, te falló la pandereta nada más. ¿Entiendo lo que les quiero decir? Tengamos cuidado de no ser una iglesia que necesitemos señales para creer que Dios está con nosotros. Nosotros no necesitamos ningún tipo de señal. La señal es un resultado lógico de que la presencia de Dios esté. No buscar las señales, sino buscarlo a Dios, y Dios se va a encargar de mandar las señales para ver que Él está acá con nosotros. Va a mandar sanidad, va a mandar dones, va a mandar todos los diferentes tipos de dones, Él lo va a mandar. Pero nosotros no tenemos que buscar eso, nosotros tenemos que buscar en la presencia de Dios en medio nuestro. Porque si nos pasamos buscando señales, vamos a terminar mal. Y te lo estoy diciendo claro ahora. No permitas que tu corazón se vaya detrás de señales, porque vas a terminar en cualquier de esos lados, donde hay muchísima gente, y vos decís, ¿pero de qué hablo la palabra? La verdad es que nunca, ni siquiera la escuchamos, porque estábamos buscando solamente señales. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Acá está la otra punta. Señales de un lado, sabiduría del otro. No, yo estoy buscando gente que realmente sepa predicar. Gente que predique de 10. Que cada vez que hable me explique no solamente lo que dice la Biblia, sino que me haga un estudio teológico, científico, si es posible, biológico de cada situación, que me lo pueda explicar totalmente, aunque yo no entiendo nada de todo eso, pero que me lo pueda explicar con una sabiduría impresionante. Que use palabras totalmente desconocidas, que use en griego, que hable en hebreo, que meta todas cosas. Hay iglesias que buscan eso también. Algo que cuando vos lo escuchás hablar, decís, wow, qué bien que habla. ¿Cuánto sabe este tipo? ¿Entendiste algo? No entendí nada, pero qué bien que habla. ¿Cuánto sabe este tipo? ¿A quién le importa lo bien que habla y todo lo que sabe si no lo puede transmitir de una forma que nosotros vamos a entender? No busquemos tampoco sabiduría humana en todo esto. Sigamos
buscando las cosas de Dios. Porque si la palabra de Dios dice algo, nosotros tenemos que creer. Dice que Él se agradó de que por la predicación, por la palabra, la gente llegue a Él y lo conozca a Él. Hebreos 11:33. Hebreos 11:3. Vamos a empezar a entender algo que es imperativo, que como iglesia que no busca señales, sino que lo busca a Él, que no busca sabiduría, sino que lo busca a Él, tenemos que empezar a entender. ¿Lo tenés? Hebreos 11:3. Amén. Gloria a Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios. Nosotros sabemos que por fe, ¿no? Lo creemos. Bueno, yo lo creo, ustedes. Yo creo que la palabra de Dios tiene tanto poder como para crear el universo. ¿Quién más lo cree? Eso es lo que dice acá. Por fe creemos que Dios con una palabra, no usó las manos, no usó un martillo, no usó una máquina industrial, Él solamente usó una palabra. Y Él con esa palabra creó el universo. Y lo podemos ver. Lo estuvimos viendo cuando vimos Génesis, en los estudios bíblicos, Génesis 1, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo? Génesis 1, 3, dice, y dijo Dios, ese y dijo Dios, significa que Dios soltó la palabra, y dijo Dios. Después también, dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. Después en versículo 1.6, Génesis 1.6, luego dijo Dios, otra vez Dios lo dijo, soltó una palabra, no movió las manos, no usó una máquina, no usó una pala, sino que simplemente soltó una palabra. Luego dijo Dios, dice el 6, haya expansión en el medio de las aguas, se separen las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Lo que Dios dijo pasó. Después, ¿qué más? Acá también, 1.9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Lo que esa palabra dijo que tenía que pasar. Y así lo vemos también en el 14. 1.14, en el cuarto día, dijo luego Dios, otra vez Dios soltó la palabra, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para que señale el día y la noche, acá donde Dios hace los cielos y la tierra, acá donde Dios hace, el sol, la luna y todo el firmamento. ¿Cómo lo hace? Con palabras. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural que nosotros no podemos llegar a entender. Porque si vos llegaras a entender el poder que tiene la palabra de Dios, nunca te perderías una reunión donde se comparte la palabra poderosa de Dios. Pasa que nuestra mente no lo llega a entender y vemos a un hombre, a una mujer, acá parado leyendo un libro. Y no es así. Cada vez que nosotros abrimos esta palabra de Dios, es Dios mismo el que lo está hablando. Es Dios mismo el que está exponiendo su voluntad para nosotros. Es Dios mismo lo que nos está diciendo qué es bueno para nosotros. Nos está diciendo, en cierta manera, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Nos está diciendo, separen las aguas de las aguas. El mar se separó, se fue para arriba, se fue para abajo, se corrió, salió la tierra, le hizo caso. Ahora nosotros Dios nos dice, deja de hacer eso. Por más pequeño que sea, ¿y me estará hablando a mí? Y capaz el predicador no entendía nada. No me gustó el tono con que lo dijo. Empezamos a buscar excusas para no hacer lo que la palabra de Dios claramente nos está ordenando que tenemos que hacer. O sea que la Biblia no es un libro de sugerencias. ¿Sabías eso, no?
La Biblia no te da sugerencias. La vida es un libro de órdenes. Yo soy el creador y así funcionan las cosas, dice el Señor. El problema es que nosotros seguimos pensando que es un libro y el que está parado acá lo ponemos bajo un montón de lupas para ver si realmente vale la pena escucharlo o no escucharlo. Vemos el lugar y decimos, este lugar, también nos metemos en la lupa diciendo, si este lugar fuera más lindo, si fuera más grande, si hubiera más gente, si hubiese más luces, si hubiese más sonidos, si hubiese músicos, entonces, si hubiese corbata en otro tiempo. Entonces ahí sí vale la pena escuchar. No podemos caer en ese error, hermano. Tenemos que entender que la palabra de Dios la tenemos nosotros en nuestras manos y cada vez que la compartimos de acá es Dios mismo el que nos está hablando. Versículo 20 de Génesis 1, dijo Dios, produzca las aguas, los seres vivientes. Sé que ya entendiste lo que te quería decir. 24, luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, y empezaron a aparecer todos los animales, como ya lo vimos esa vez. Cada palabra que Dios envía, todo lo que hay en la creación le hace caso. Sin dudar, sin excusas, sin, ¿cómo se dice? Sin ver si se puede o no se puede, sin ver si se debe o no se debe, simplemente le hace caso. Hay una sola criatura nomás que siempre vive poniéndole excusas y poniéndole el pero a Dios. Una sola criatura de toda su creación. ¿Quién es? ¿Alguien sabe quién es? Nosotros. Cada vez que Dios habla, nosotros siempre vamos poniendo peros, buscando primero tratar de zafar y después, bueno, a veces sí, a veces no. ¿Sí? O sea que la palabra de Dios es poderosa. Entonces, cada vez que nosotros venimos acá al culto, cada vez que tenemos cita como hermanos, como iglesia de este lugar, cada vez que abrimos esto, cada vez que empezamos a hablar, vos tendrías que sentir en tu corazón del que habla no es el predicador, el que me está hablando es directamente el Señor, nuestro Dios. Y con que Él suelte una palabra es suficiente. Con que Él suelte una palabra, vos tenés que ir de cada culto con una palabra. Nosotros cada vez que predicamos, realmente nos tomamos el tiempo para preparar las prédicas, buscamos de aquí quiere el Señor hablarnos hoy, qué es lo que necesitamos, buscamos que Dios sea claro en la forma de hablar. Cada vez que te vas de un culto, vos algo te tenés que llevar. Tiene que haber una palabra que sea para mi vida. Entonces, esa palabra que el Espíritu Santo te revela, te ilumina, para que vos la puedas entender y ver que esa palabra es para vos, te tendrías que agarrar esa palabra y durante toda esa semana trabajarla en tu vida. Tratando de hacerla carne en tu vida, tratando de vivirla, tratando de experimentarla, tratando de amarla, porque es la palabra de Dios para vos. Eso es lo que tu Creador quiere que hagas. Cuando Dios suelta una palabra, Mateo capítulo 8, conocidísimo versículo también. ¿Se acuerdan del centurión y Jesús? Mateo capítulo 8. Amén. ¿Se acuerdan que se había enfermado el siervo del centurión? Y el centurión mismo va delante de Jesús y le dice que vaya a sanar a su centurión. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, versículo 7. Que estaba enfermo y le cuentan a Jesús que el siervo del centurión estaba enfermo. Entonces Jesús le dice al centurión, versículo 7, que es capítulo 8 de Mateo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús mismo iba a ir a la casa del centurión, algo que estaba totalmente prohibido por la ley judía, no podía entrar un judío, un rabí como era él, a la casa de un gentil, pero él iba a ir a sanarlo por amor a esa persona. Versículo 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Después hace toda una explicación, ahí el centurión le dice, pues yo soy un hombre bajo autoridad
y cuando el que está encima mío dice algo, yo lo tengo que cumplir. Yo tengo gente bajo mi autoridad, y cuando yo digo algo, la gente que está abajo de mí lo tiene que hacer. Imagínate vos que sos Dios. Imagínate si Dios suelta una palabra, ¿cómo no se va a sanar? Si Dios suelta una palabra para tu vida, cada vez que venís acá, cada vez que te sentás en ese lugar, después de adorar a nuestro Dios, después de alabarlo, después de orar, después de derramar todo nuestro corazón delante de Él, sin preocupaciones, sin ver qué está pasando a mi alrededor, solamente Dios y yo, después de eso, cuando quedo totalmente vacío, Dios me empieza a llenar con su palabra de sanidad, palabras de prosperidad, palabras de amor, palabras de dejar de pelearme, palabras de restauración, palabra. Pero para eso es necesario tener el corazón que tenía el centurión. No vayas, decir la palabra solamente. Que yo sé quién sos vos, y con una palabra tuya alcanza y sobra. Pero no, otra vez, muchas veces buscamos señales, buscamos sabiduría. No hace falta ni señales ni sabiduría. Necesitamos que Jesús solamente diga la palabra. Eso es fe. Claro, porque después Jesús lo alaba, ¿no? Y le dice, en todo Israel no he encontrado una persona con la fe de este gentío. Tremendo. Qué hermoso sería que el Señor diga, en todo no he encontrado una persona con la fe de este. Que en un culto hubo una palabra, la agarró y vivió esa semana en pos de esa palabra. Porque el centurión de ahí se tuvo que ir hasta la casa, y te aseguro que él no iba dudando, cuando llego, ¿estará todavía sano? ¿Estará enfermo todavía mi criado? ¿Se habrá muerto mi criado ya? Él ya iba sabiendo realmente que el criado iba a estar sano. Eso es fe. Muchas veces nosotros no le ponemos fe a la palabra de Dios. Imagínate que el centurión dice, ya, da la palabra, pero mandalo a Pedro también. Bueno, venga, porque son muy grandes, muy grosos, te sigue toda la multitud, todo, es un lío, decían. Mandalo a Pedro. Que Pedro venga acá y pegue una oradita y eso le falta eso es fe. Eso falta ni que vaya, solamente con la palabra que Dios soltó me alcanzó y me sobró. Wow, con razón Jesús lo alabó de esa manera. Y le dijo, grande es tu fe. Qué hermoso sería que nosotros podamos ser igual. Pero lamentablemente tenemos tantas limitaciones en creer que no llegamos a hacer eso. Pero cuando Dios suelta una palabra de acá arriba, algo tiene que pasar en tu vida. Si hay fe. Porque si vos no venís con fe, la palabra golpeará, igual hará lo que tiene que ser. Pero no tendrá un buen efecto. Isaías 55. Espero que vayas entendiendo lo que quiero compartir con vos en el día de hoy. Quiero que te enamores de la palabra de Dios. Quiero que vengas al culto desesperado, como decíamos en el devocional de hoy. Que podamos venir desesperados al culto a buscar una palabra de Dios, preparados, realmente con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Cuando ponemos acá, Dios me va a hablar. ¿Ustedes entienden? A ver. Poder inyectar esto directamente en tu cerebro. Dios me va a hablar. Me cuenta la historia que el pueblo de Israel en un momento fue al monte Sión, al monte Hebrón, tampoco. Sinaí. Fue al monte Sinaí y Dios bajó y descendió para hablar con el pueblo. ¿No? Cuenta la historia que bajó, descendió para hablar con el pueblo. Dice, cuando él empezó a hablar, los israelitas se asustaron de tal manera que era la voz, como que ellos sentían que se derretían por la voz de Dios. Entonces los ahuyentaron, salieron todos corriendo, fueron a Moisés y le dijeron, por favor, Moisés, que Dios hable con vos y lo que a vos te diga,
vos decirnos a nosotros. Pero que Dios no hable más con nosotros. Dice que ese monte, el Sinaí, había truenos, había relámpagos, había humo, y la voz era tan estrusante, tan fuerte era la voz, tan poderosa, que sentían como que se quebraban ellos mismos. Entonces fueron y dijeron a Moisés, que hable con vos. Ya venís hablando con él hace rato, así que sigue hablando con vos. Y vos lo que quieras, y vos lo que tengas que decirnos de parte de él, nos decís vos. Y te escuchamos a vos, que a vos sí te podemos escuchar. Eso es lo que está pasando acá cada vez que venimos al culto, a escuchar palabra de Dios. La presencia de Dios desciende, y como no tiene su voz, porque saldríamos espantados si escucháramos la voz de Dios como hacían los israelitas, nos dejó su palabra. Y su palabra no es su palabra porque hay palabras escritas acá. Es su palabra porque habla. Esto habla. Y como no tiene boca, usa la voz de los predicadores para deshablar. Habla, porque está viva. Isaías 55:10. ¿Encontraste? 10 y 11. Escuchá lo que dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tremendo versículo. Acá la aclara bien. Así como la lluvia que cae del cielo o la nieve no vuelve otra vez para arriba, sino que cuando cae en la tierra riega las plantas, y para eso la mandó el Señor, para regar las plantas, para que las plantas crezcan y se fortalezcan. Así es la palabra de Dios. Cuando Él la envía, no vuelve a Él vacía. Cuando Él la envía, produce en cada uno de nosotros lo que tiene que producir. Por eso la tenemos que recibir con fe. Porque para ahí algunos que no la reciben con fe a la palabra, están produciendo lo que Dios quiere que produzca, que es incredulidad en nuestros corazones. Y si la incredulidad se va aumentando, tarde o temprano, terminamos totalmente apartados del camino de Dios. Hay algo que tenemos que comprender, que es que hay una palabra que Dios te envía y tiene un fin, un propósito. No es para nada, no es una palabra vacía, no es que no tenga ni son ni son, ni ton ni son, sino que si Dios la envió es porque necesita decirte algo y que vos lo entiendas, lo comprendas, te agarres y camines en esa palabra. ¿Cuántas veces Dios me dijo, por ahí no es? Yo seguía ahí caminando en mi locura, en mi orgullo, en mi corazón duro, falta de perdón, de odio, de rencor, y eso cada vez va aumentando más. Y Dios, cada vez que yo venía al culto, en el culto Dios me decía, por ahí no es, por ahí no es. Hasta que llegó el momento donde me di tan fuerte contra la pared que entendí y le dije, ¿por qué no me avisaste que por ahí no era? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con Dios? Y Dios te avisó una vez, Dios te avisó 2 veces, y cuando tenemos que sufrir las consecuencias, nos enojamos con el Señor diciendo, ¿por qué no me avisaste? Ya te avisó. Y lo que produjo en vos esa palabra que ignoraste fue el hecho de que Él te diga, yo ya te avisé. Ahora no me lloré, yo ya te avisé. Mucha gente cuando está allá en la puerta del infierno, en la puerta del gran trono blanco, esperando el juicio, esté ya a punto de caer al lago de fuego, le va a decir a Dios, ¡hey, a mí nadie me avisó! Entonces Dios le va a mostrar a esa persona que le dijo que Dios te bendiga, que Jesús te ama, que soltó palabra de Dios, que Dios usó su boca para poder soltar, y esa persona dijo, no quiero saber nada. La palabra produjo lo que tenía que producir en esa persona. El hecho de cuando esté parado ahí del gran trono blanco a punto de ser lanzado al lago de fuego, no tener excusa. Porque Dios se lo va a mostrar y decir, pero vete acá, vete a Oscar, le va a decir. Oscar te dio un volante el día tal, en tal lugar, en tal momento, y yo usé su boca para decirte que te amo.
La palabra fue enviada y produjo en él lo que Dios quería que produjera. En ese momento no haya excusa. Yo te avisé. Y como decía la vieja canción, yo te avisé. Que no me escuchan. Qué pecador que es. La palabra de Dios siempre va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Que crezcas es lo primero que Dios quiere. ¿Verdad? Porque para eso Dios te enseña una palabra. Porque Él quiere que vos crezcas en sus caminos. Que vos cambies. Que vos empieces a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que vos seas. Porque Él te creó para que seas algo. El tema es que el pecado después te destruyó. Y una vez que aceptaste a Cristo, Dios te vuelve a reconstruir. Y Dios mismo te va guiando para que puedas alcanzar esas metas que perdimos. Dios quiere que vos alcances todo el potencial que Él puso en vos. Que vos alcances todos sus propósitos que Él tenía desde la fundación del mundo para tu vida. Dios quiere eso. Entonces por eso te da palabra, te da palabra, te da palabra. Para que vos la puedas agarrar y empezar a cambiar. Empezar a desechar lo que a Dios no le agrada, a agarrar cosas, a empezar a crecer, a empezar a desarrollarte como cristiano. ¿Hasta cuándo? Hasta la altura, la anchura, la longitud de Cristo. Hasta que seas igual que Cristo. No sé si me estás entendiendo en el día de hoy. Espero que sí te puedas comprender que Dios te ama tanto, que no hay una reunión donde estamos aquí que Él no te hable. El tema que muchas veces rechazamos es el que nos está hablando y nos quedamos con este que no sabe lo que dice. O muchas veces muchos dicen que está predicando en la carne. Eso lo he escuchado y es muy triste. Están rechazando la palabra de Dios, no el predicador. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, ya con esto falta poquito, ya no terminamos. Wow. Rápido se puede. Hebreos 4, me estás siguiendo, ¿no? Me estás entendiendo lo que te quiero decir. Te tenés que enamorar de la palabra de Dios porque es una palabra que viene directamente para vos y para tu vida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, es viva. Quizás porque no le doy de comer, no la saco a pasear al hijo, no le doy agua. No puedo llegar a entender lo que quiere decir acá. La palabra de Dios es viva, no es letra muerta. Toma vida, porque Dios tiene el poder para darle vida aún a un libro. Y en el momento donde yo la estoy leyendo, en el momento donde yo la estoy predicando, en el momento donde vos la estás escuchando, eso toma vida. Y se modifica, se acomoda, se transforma en lo que vos estás necesitando. En el cambio que tenés que dar, en la fuerza que te están faltando, en el ánimo que necesitas, en lo que vos precisás, toma vida y se transforma en eso y te empuja para adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es infalible. Eso significa, es infalible. Y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos. No sé si vos lo sabés esto, pero acá está hablando de la espada romana. La espada cortita que tenían los romanos. Los romanos usaban dos tipos de espada. Una cortita que la llevaban siempre en la cintura y una grande que la usaban para pelear con los escudos. Bueno, está hablando de la cortita. Pero la cortita tenía dos filos. Entonces te clavaban la espada cortita esa y la subían para arriba y cortaban, o la bajaban para abajo y también cortaban. O sea que te clavaba y te hacía. Así es la palabra de Dios. Te corta para arriba. Eso significa que te lleva a las cosas de Dios. Eso significa que te eleva, te resalta las cosas que estás haciendo bien. Te anima a que sigas haciéndolas mejor. Te impulsa a que puedas seguir a los caminos de Dios, pero también para abajo, cortando todas las inmundicias que tenés,
todas las cosas que Dios quiere que dejes de lado, todas aquellas cosas que vos también sabes que están mal, pero que la tratás de cubrir ahí más o menos para seguirlas haciendo. Pero la palabra de Dios siempre te desnuda, porque se va para abajo y te dice, eso que estás haciendo no me agrada. ¿Entendés? Así se vuelve viva la palabra de Dios. Para arriba y para abajo. Y penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios, cada vez nosotros estamos pecando. Cada vez nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada. Dios enseguida envía una palabra que te parte el alma. Que vos sentís como un fuego en el corazón, sentís que el corazón se te está derritiendo. Así es la palabra de Dios. Parte el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es el juguito que está dentro de los huesos. Ese es el tuétano. Eso está el rico en el espinazo, que queda el huesito ese en el medio, que tiene un montón de colesterol, no lo comas. Que es muy rico. Ese es el tuétano. O sea que la palabra de Dios te parte aún hasta los huesos, dejando el corazón de los huesos, el tuétano, al aire libre. No hay nada que se pueda esconder de la palabra de Dios. Dios saca todo a la luz a través de su palabra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pensamiento e intención. Ya la palabra lo está discerniendo. No se lo dije a nadie. No sé si nunca te pasó. Pero vos venís con un mal pensamiento, con algún mal problema, vos venís con algo ahí que te estás guardando, y el que está parado acá de repente soltó una palabra que te dio justo. ¿De quién me dijo? Y enseguida te atajaste. ¿Este cómo sabe? Este me está hablando a mí. Este se la agarró conmigo. No. Es la palabra de Dios que es viva, es eficaz, es espada, parte tuétano, parte el hueso, hasta el tuétano, y discierne en el corazón aún el pensamiento, algo que ya lo pensaste, y la intención con que lo pensaste. Con Dios no nos podemos hacer los vivos, ni pensar que lo podemos engañar. Él no solamente discierne el pensamiento, que yo lo puedo engañar. Por ejemplo, yo tengo mi esposa está conmigo y me da un cachetazo. Así de rol, ¿no? Un cachetazo. Es un ejemplo, ¿no? Yo lo que haces, y ella me dice, tenías un mosquito. Ese viejo va a decir, por los codazos cuando estamos durmiendo, me está roncando mucho. ¿Qué pasa? ¿Un mosquito? Ah, bueno, un mosquito. Y con Dios pensamos que podemos hacer igual, un mosquito, ¿no? Dios sabe, porque Dios discernió ese pensamiento, pero Dios también discernió esa intención. A Dios no lo podemos engañar. Sí, pero no lo hice, pero lo pensaste. Pero tuviste la intención. Gracias a Dios te fuiste contener. Pero el pecado, una vez que lo contenemos una vez, lo contenemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, llega un momento donde se desborda y lo vamos a terminar haciendo. Por eso tenemos que cambiar. Apenas aparezca una tentación, apenas aparezca algún problema así, lo tenemos que cambiar de pensamiento, renovarlos en el pensamiento de Cristo. Por ejemplo, yo voy a la almacenera, una almacenera linda, joven, y no tengo intención, pero empezamos a hablar de esto, de lo otro, pero no tengo intención, pero voy otra vez a comprar. No tengo pensamientos, pero voy otra vez a comprar. Y las charlas cada vez se vuelven más agudas, más profundas. No tengo intención, pero ya los pensamientos, ya las intenciones. Va a llegar un momento donde no tengo intención. ¿Qué va a pasar? Voy a tener intención. No sé si entienden. El pecado se va desbordando solamente por empezar a jugar con el pecado. Nosotros siempre decimos que el pecado es como el carbón. Si está encendido te quema, si está apagado te mancha. Pero nunca vas a salir limpio de una situación pecaminosa. Por eso tenemos que huir, como hizo José, de huir de esas situaciones. ¿Sí? La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz. Es tan fuerte que la podemos ver en Ezequiel 37, ya cuando termino.
Ezequiel 37, uno de los historias, pasajes más poderosos que tiene Ezequiel, que ya pasó todo esto que dice. Ezequiel 37 nos habla del valle de los huesos secos. Es muy conocida esta historia, esta profecía, perdón. Es una profecía que ya se cumplió, para los que no saben, la profecía del valle de los huesos secos. Acá esta profecía te está refiriendo a 1948, cuando Israel vuelve a ser nación, donde mucho tiempo antes, cuando todavía estaban en el exilio en Babilonia, el Señor habla con el profeta Ezequiel y le muestra la visión del valle de los huesos secos. 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, versículo 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Jehová, el Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Tremendo. Un valle seco. ¿No te imagínense con cadáveres, con huesos por todos lados? La cabeza allá, el fémur acá, la rodilla de este lado, el coxis por allá, la mano por otro lado, todos mezclados, todos mal. Y Jehová le dice a Ezequiel: ¿volverán a ser gente? ¿Volverán a vivir esos huesos? Y Ezequiel, para no decirle no, es imposible, como Ezequiel conocía el poder de Dios, le dice: tú lo sabes. Y Dios le dice: bueno, habla, soltá mi palabra, no tu palabra. No es cuestión de venir acá y hablar palabra del predicador, es cuestión de venir acá y hablar palabra de Dios. Y así hizo Ezequiel, soltó palabra de Dios. Entonces le dice: oí palabra de Jehová, en el versículo 4 al final. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirán la piel, y pondrán en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínate, están profetizando ahí Ezequiel, en medio de todo un cementerio lleno de huesos, y de repente sale una calavera y empieza a buscar un cuello, una columna vertebral donde iba. De repente aparece un brazo buscando una muñeca, una mano, porque se empezaban a juntar uno con uno, por todos lados. Imagínate el ruido que habrá sido eso. Eso es lo que produce la palabra de Dios, que nos juntemos. Todo lo que está dividido se empieza a juntar cuando Dios habla. Porque el que vino a dividir, ¿quién fue? Dios no vino a eso. No sé si me está siguiendo. Señor. 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No solamente se oyeron los huesos, no solamente eran calaveras caminantes, sino que se empezaron a subir los tendones, los músculos, las venas, las arterias y hasta la piel. Quedaron todos paraditos ahí con toda su piel, todos ya armaditos, porque la voz de Jehová dijo que así sea. Pero ellos todavía no se movían, no tenían espíritu. 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová. Otra vez, la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Espectacular. Dios habló, los huesos secos se levantaron, hasta espíritu tuvieron y volvieron a vivir. Sabemos que esta profecía, de paso lo digo, se refiere a cuando Israel vuelva a ser nación en el año 1948. ¿Sí? Esta profecía ya está cumplida, casi más de 2.000, 3.000 años, 2.500 años después de que Ezequiel la profetiza. Versículo 11 y termino. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vos necesitas una palabra de Dios para que tus huesos vuelvan a revivir. Ya sé, mis huesos no están secos, capaz tus sueños están secos. Capaz esa esperanza de algo que estás esperando de parte de Dios y no llega, está seco. Capaz tu familia está seca. Capaz el amor de tus hijos está seco. Capaz el amor de tu matrimonio está seco. Capaz hay muchas cosas secas en tu vida. Y vos necesitas solamente una palabra de Dios. Capaz hasta tu ministerio está seco. Tu vida espiritual está seca. Vos necesitas solamente una palabra de Dios para que vuelva a vivir. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. La tierra es aquello que Dios te prometió. Y Él te va a hacer reposar sobre ella. Porque Él va a poner el espíritu de Él sobre tu vida. Él te va a hacer empezar a creer que Jehová ha hablado. ¿Habló o no habló? ¿Dios te habló o no te habló? O podés decir que la palabra emitida de acá siempre es palabra de Jehová. Si es así, no te vas a perder un culto. Vas a estar desesperado por estar acá. Porque tu Dios está hablando. Porque Dios tiene algo que decirte. Porque Dios quiere esa parte seca de tu vida que vuelva a tener vida. Si nosotros podemos llegar a comprender eso, vamos a estar desesperados, como yo estoy desesperado. Cada vez que hay culto en este lugar no me lo pierdo por nada. Yo estoy acá. Espero que vos también puedas encender tu corazón de esa manera y amar la palabra de Dios. ¿Yo la puedo leer en casa? Sí, la puedo leer en casa. Porque el Señor dice que mirad cuán bueno es cuando los hermanos estaban juntos. Porque ahí es donde Dios derrama bendición, cuando estamos juntos. Ahí es cuando Jehová habla de una forma diferente, cuando estamos juntos. Por eso cada uno de nuestros cultos, cada vez que nos reunimos, es imperativo de que vos seas parte. Y no te quedes por ahí, como Satanás quiere que te quedes sin la bendición de escuchar palabras de Dios. Amén. Así que, hermano, yo no sé si conseguí mi objetivo en el día de hoy, de que te enamores de la palabra y que entiendas que este libro toma vida y que te habla cada vez que te sentás ahí y se abre de este lado. Tiene algo para decirte Dios en tu vida. Amén. Así que, hermano, te espero el sábado que viene también para escuchar palabras de Jehová, para mi vida, porque Él me ama y me quiere bendecir. Amén. Oramos, ¿qué te parece? Señor Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra.
palabra, Señor. Gracias porque eres tú el que habla, Señor. Si pudiéramos entender esta realidad, este lugar estaría lleno, Señor. Nadie se quedaría en su casa. Estaríamos todos aquí escuchándote hablar a ti, Señor. Ayúdanos a no ser como los judíos que solamente pedían señales, Señor. Sentimientos, hacerme sentir algo para pensar que tu presencia está aquí. O sabiduría como los griegos, Señor, que palabras no conocidas o buscar versículos que no hemos predicado, cosas nuevas, Señor, como hacían los griegos en Atenas, Señor, que solamente hablaban de cosas nuevas y buscaban cosas nuevas, Señor. No queremos eso. Queremos solamente la locura de la predicación. Queremos solamente escuchar tu palabra, Señor. Y que tu palabra se llene nuestro corazón, papá. Esa palabra poderosa, mi Dios. Oh, mi Dios, cómo te agradó hacerlo así, papá. Y yo te doy la gloria, Señor, por eso. Porque tú nos has dado a nosotros ese misterio, Señor, de tu palabra. En vasijas de vaso de barro, Señor. Algo tan especial, tan precioso, Señor, puesto en nosotros, simple barro, papá. Pero nosotros, Señor, hacemos nuestro mayor esfuerzo por escucharte. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por estar aquí juntos, congregándonos, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús por aquellas personas que se quedan, Señor, en sus casas. Cansados, capaz, Señor, de haber tenido un día turbado. Capaz sin ganas, desanimados. Pero no han entendido que tu palabra está acá, Señor. No han entendido que tu voz, Señor, sale de este lugar, papá, para regocijarse en nuestros corazones, para curarnos, para bendecirnos, para inspirarnos, para proyectarnos, para animarnos, Señor. ¿Cómo no vamos a animar si nos quedamos en casa, Señor? Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te suplico por esas personas que no quieren o no tienen ganas, respuestas, Señor, congregar, mi Dios. Despiértalos espiritualmente, tráelos a este lugar, Señor. O a cualquier lugar donde se predique tu palabra, Señor. Tu sana palabra. Señor, estamos en los últimos tiempos y sabemos que tú lo prometiste, que va a haber gente con comezón de oídos, que no querrán escuchar tu palabra, sino que se amontonarán maestros para ellos mismos, Señor, que nunca le digan ni los confronten con su pecado. Ayúdanos a no ser así, Señor. Aunque quedemos pocos, Señor, nosotros acá, en Chingolo, Señor, queremos predicar tu palabra, Señor. No queremos hacer show y espectáculos, Señor. No queremos, Señor, caer en eso, mi Dios. Solamente queremos predicar tu palabra, mi Dios. Aunque solamente nos quedemos tú y nosotros, Señor. Pero predicaremos fiel a tu palabra, papá. No queremos que cuando llegue aquel día, Señor, la gente que se está siendo condenada, siendo guiada, Señor, al lado de fuego, nos eche la culpa por habernos entretenidos en un show y no haber predicado tu verdadera palabra, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por el corazón de mis hermanos, papá. Te pido por ellos para que puedan recibir tu palabra, atesorarla y ponerla por obra, y que entiendan la importancia, Señor, de escuchar limpia tu palabra, Dios, y no disfrazada, papá, no una cuota de ánimo vacío, Señor, en base al pecado, sino comprender de que tú nos estás hablando de santidad, de un cambio de vida, de morir a nosotros mismos, de consagrar nuestra vida a ti, Señor, nuestra economía, nuestra casa, nuestros hijos, Señor. De eso es lo que tú nos estás hablando, papá. No de show ni de espectáculo. Por eso, Señor, te pido por el corazón de ellos que puedan recibir esto. Te pido que los fortalezcas, Señor, que ellos crezcan en tus caminos. Padre, te pido una bendición especial, que tu Espíritu Santo empiece a derramar ministerios, Señor, dones sobre ellos, papá, para poder edificar a tu iglesia, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús por lo que estamos planeando con manos al cielo, Señor, por este ministerio, Padre, que queremos reflotar, mi Dios, que fue de tanta bendición para esta iglesia, Padre. Te pido que prepares a la gente, Señor, que ha de ser parte de todo esto, a mis hermanos, Padre, que lo puedas ayudar, que me des la visión correcta, tú sabes lo que estamos pidiendo, Señor, y muéstranos cuándo podemos
empezar a salir, Señor, donde tenemos que ir, Padre, plantar la bandera de Jesucristo y mostrar tu amor a través de la acción, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, los envío en el nombre de Jesús, papá, y prepara todas las cosas. Confiamos en ti, Señor. Padre, bendícenos en el camino a casa. Gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo entonces el sábado que viene, ¿sí? 18 horas. Bendiciones.